Bien, voy a compartir pantalla un segundo. Muy bien, ¿no? Bueno, el síndrome de Cushing es un conjunto de signos y síntomas que se producen por un aumento de glucocorticoides, ¿ya? En la circulación. Las causas son varias, como vamos a ver, pero en general eso es un síndrome de Cushing. Lo vamos a clasificar como síndrome de Cushing exógeno y endógeno. Exógeno cuando la cantidad o la producción de corticoides es de forma externa. Es decir, son personas que están consumiendo corticoides en fármacos principalmente. Entonces, hay síndromes de Cushing que pueden deberse a patologías en las cuales se les ha indicado corticoides, como las enfermedades autoinmunes, que usan prednisona a veces por mucho tiempo y empiezan a hacer un síndrome de Cushing exógeno. O en algunos casos, pacientes que de forma se automedican con corticoides y a veces esto lo hacen por mucho tiempo, ¿no? Entonces, es interesante e importante que nosotros preguntemos tanto el tipo de corticoide que he usado y cuánto tiempo, debido a que el síndrome de Cushing exógeno se puede dar no solamente por la administración bioral, también se puede dar por la administración obviamente endovenosa, intramuscular, tópica y a veces hasta inhalatoria. Dentro del síndrome de Cushing endógeno tenemos dos, el que puede ser independiente de ACTH y el que puede ser dependiente de ACTH. El independiente de ACTH es el que resulta de la secreción excesiva de cortisol, usualmente por tumores en la misma glándula suprarrenal. Entonces no tiene nada que ver con su retroalimentación con la ACTH, ¿no? Pueden ser en el 14% benignos y también podrían ser malignos, en casi un 5%. Esto del total de Cushing's, ¿no? Independiente de ACTH es frecuentemente ocasionado por una producción de un adenoma en la hipófisis, ¿no? Que produce ACTH. En este caso, cuando es un adenoma hipofisiario que produce la ACTH, se denomina enfermedad de Cushing. También podría darse casi en un 10% por tumores extrahipofisiarios, ¿no? Que hayan tumores fuera de la hipófisis que fabriquen ACTH. Y dentro de eso tenemos lo que es el carcinoma microcítico de pulmón, tumores malignos de timo, carcinoides y tumores pancreáticos. Y hay un pequeño porcentaje de causa de síndrome de Cushing que pueden ser por una secreción ectópica de CRH, o sea, hormona liberadora de corticotropina, la que debería estar siendo secretada en lo que es hipotálamo, ¿no? Entonces, básicamente esas son las causas o la clasificación del síndrome de Cushing. Ok. Nuevamente vemos acá. Los que son dependientes de ACTH, hemos dicho que la enfermedad de Cushing, que es el adenoma productor de ACTH, un ACTH ectópico, una producción de ACTH ectópica, CRH también puede haber ectópico, iatrogénica, como se podría, pacientes que se están administrando ACTH sintética, que eso ya es mucho más raro, ¿no? En el caso de los independientes, perdón, de lo que es ACTH, pues tenemos el adenoma adrenal, el carcinoma adrenal, entre otros, ¿no? Hay que considerar también que algunas patologías nos pueden dar síndromes de pseudo-Cushing, que dan los síntomas, todo, pero cuando hacemos los exámenes, pues no hay ninguna alteración. Esto se puede dar en alcoholismo, obesidad o depresión. Por eso es importante que nosotros veamos bien el diagnóstico y hagamos un diagnóstico adecuado, porque podría ser otra causa los síntomas del paciente y nosotros podríamos estar catalogando como otra cosa, ¿no? Como un Cushing. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, pues tiene una incidencia casi de, de una poca cantidad al año, ¿no? Como vemos ahí. En algunos grupos poblacionales se ha visto que el hipercortisolismo endógeno, o sea, el síndrome de Cushing endógeno, puede darse casi en 0,5 o 1% de pacientes que tienen hipertensión arterial. Y casi en el 6 a 9% de pacientes con incidentalomas adrenales. Es decir, que por algún otro estudio nosotros hacemos una tomografía y encontramos tumores adrenales, ¿no?
También podría estar dentro de los pacientes diabéticos no controlados y también en pacientes con osteoporosis. El problema es que a veces no se hace el diagnóstico porque no lo buscamos. Entonces, podría ser pacientes que estaban siendo tratados por otras patologías, pero que en realidad tienen un síndrome de Cushing. Ahora, si recordamos cómo es la glándula suprarrenal, sabemos que tiene dos partes, ¿no? Principalmente la corteza y la médula. Y dentro de la corteza tenemos otras tres capas, lo que es la cápsula o la parte glomerulosa, la fasciculada y la reticular. Cada una de estas partes fabrica un tipo de hormona y tiene un tipo de secreción o un tipo de regulación, perdón. La que es la glomerulosa principalmente va a fabricar lo que es aldosterona y esto está regido por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver cuando veamos hipertensión de causa endocrina. En el caso de la parte fascicular, principalmente fabrica cortisol y esta está comandada por el eje CRH-ACTH y tiene que ver mucho con el estrés y tiene un ritmo circadiano. Entonces, depende mucho de las horas del día cómo se va a fabricar. En la parte reticular tenemos este tipo de andrógeno, que es la de hidroepiandrosterona sulfato, que también tiene cierta regulación con la ACTH. Y en la parte de la médula tenemos lo que es la fabricación de adrenalina y noradrenalina. Entonces, ahora estamos viendo principalmente lo que es síndrome de Cushing, o sea, todo lo que tiene que ver con la fabricación de glucocorticoides. Entonces, aquí es importante que nosotros recordemos todo el eje que es hipotálamo, hipófisis y corteza adrenal. Del hipotálamo va a salir la CRH, que va a estimular la fabricación de ACTH en la hipófisis y esta va a aumentar la secreción de cortisol. Entonces, en cada uno de estos niveles puede haber alguna alteración para que se dé el síndrome de Cushing. Entonces, ¿cuál es el problema? Puede haber, como hemos visto, el problema podría ser a nivel de hipófisis o podría ser a nivel de la misma glándula suprarrenal, dependiendo de cuál sea la etiología del síndrome de Cushing. Entonces, cuando hay un tumor que fabrica más ACTH, lo que va a hacer es que haya mayor cantidad de ACTH en la sangre y esto va a producir una mayor cantidad de cortisol por la glándula suprarrenal. ¿Qué sucede? Al contrario, digamos, acá hay un tumor que fabrica cortisol, entonces va a haber un aumento de esta cantidad de hormonas y al haber este aumento de hormonas periféricas va a haber una supresión de la STH. Esto nos va a ayudar a ver el diagnóstico y los exámenes para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La principal es la obesidad central. Entonces, como deben haber visto en semiología, pues son pacientes con obesidad, que pueden tener fases de luna llena, también pueden tener hipertensión arterial, equimosis, la piel muy delgada, pueden tener también alteración en lo que es la glicemia, disfunción gonadal, debilidad muscular, sobre todo de músculos proximales, hirsutismo, acné, algunos desórdenes neuropsicológicos, osteoporosis, edema, polidipsia y poliuria también en algunos casos. Pero lo más frecuente es que haya una obesidad central con unas extremidades delgadas y con debilidad, ¿no? Entonces, como vemos esta foto, el paciente pues tiene una obesidad central con una disminución de la fuerza y la masa muscular de miembros inferiores y las clásicas estrías violáceas, ¿no? Hay que diferenciar bien las estrías que de repente se dan por aumento o disminución de peso, usualmente en el tiempo se vuelven blanquecinas. Como los pacientes con síndrome de Cushing pueden tener ese tipo de estrías que son violáceas, y no solamente pues en esta parte, ¿no? También a veces podemos ver en abdomen, como vemos acá, también en brazos. Entonces, hay que ir examinando al paciente. Entonces, ¿qué características tiene este paciente? Fases de luna llena, puede haber acné, es muy importante en el diagnóstico de hiperandrogenismo, hipertensión, hirsutismo, obesidad, la piel delgada, estrías. En mujeres puede haber alteraciones del ciclo menstrual, debilidad muscular y atrofia, equimosis y entre otros, ¿no? Y también pues la jiba dorsal, ¿no? Que no lo habíamos mencionado y que también es importante que lo veamos cuando examinamos al paciente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero tenemos que saber si el paciente realmente tiene síndrome de Cushing. Entonces, para eso tenemos que sospechar en algunos grupos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen altas características clínicas, ¿no? Sabes al paciente y tienes estrías, tiene la obesidad central,
Entonces uno puede suponer que el paciente podría tener un síndrome de Cushing. Algunos hallazgos inusuales para la edad, por ejemplo, niños que tengan osteoporosis o que tengan hipertensión arterial, también se debe descartar. Niños que tienen también talla baja y aumento de peso. Y los pacientes con incidentaloma adrenal, ¿no? Entonces, pacientes que, como les había mencionado, por cualquier otro estudio, se les hace una tomografía de abdomen y se encuentra ahí un tumor. En ese caso también hay que hacer el descarte de síndrome de Cushing, así el paciente no tenga tantos síntomas. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de despistaje? ¿Cuál es lo primero que se debería solicitar en estos pacientes? Primero, una prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Entonces, la idea de hacer este tipo de pruebas es que cuando uno tiene un síndrome de Cushing, uno no va a tener un eje intacto. Entonces, al darle corticoides a este paciente, usualmente no disminuyen los niveles de cortisol, porque es independiente. Entonces, cuando uno le da 1 miligramo de dexametasona la noche anterior y le hacemos un control de cortisol en la mañana, usualmente igual sigue elevado. Entonces, es una posibilidad de que este paciente tenga síndrome de Cushing. El cortisol libre en orina 24 horas. Otro examen que es un poco más largo que se llama prueba larga dosis baja de dexametasona. Cortisol en saliva a medianoche, que también es un buen examen, pero que aún no está disponible en nuestro medio. Con dos de esas pruebas positivas, nosotros estamos hablando que el paciente tiene síndrome de Cushing. Tenemos que tener en cuenta que hay algunos medicamentos que pueden alterar los laboratorios que nosotros pedimos en los pacientes. Así que siempre hay que preguntar al paciente si es que, por ejemplo, está tomando anticonceptivos, si es que utiliza alguna medicación para hipertrigliceridemia, para considerarlo en los exámenes. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos al paciente que tiene síndrome de Cushing, lo que tenemos que ver es cuál es la causa, si es un síndrome de Cushing dependiente de ACTH o es independiente de ACTH. Y para eso solicitamos el dosaje de ACTH. Si la ACTH es menor de 5 picogramos por mililitro, estamos hablando de que es un síndrome de Cushing independiente de ACTH. Y por consiguiente, el siguiente paso que vamos a realizar es realizar una tomografía para ver glándulas suprarrenales. Si la ACTH está por encima de 20 picogramos por mililitro, entonces estamos pensando en que es un síndrome de Cushing dependiente de ACTH. Y en ese caso, lo que nosotros podemos pensar primero es que puede haber un adenoma hipoficiario. Por consiguiente, después de esto, lo que le vamos a pedir al paciente va a ser una resonancia magnética de hipófisis para ver esa posibilidad. Ahora, si es que este valor de CTH es demasiado alto, pues más estaría relacionado con tumores ectópicos y más bien ahí tendríamos que buscar algún tipo de cáncer o NM, bueno, puede ser pancreáticos, pulmonares, entre otros. Ahora, el problema es cuando cae en un rango indefinido, que es entre 5 y 20. Entonces, el problema es que podría darse en tumores hipoficiarios, en lesiones ectópicas, en lesiones adrenales, y cuando cae en este rango se tienen que hacer pruebas dinámicas. Entonces, en este caso, en esta etapa, lo que se hace es dar dosis aún más altas de dexametasona que cuando hicimos el diagnóstico, ¿ya? ¿Por qué? Porque los tumores hipoficiarios son los menos autónomos de todas las causas que hemos visto de Cushing, y entonces dosis altas van a hacer que supriman esta cantidad de cortisol que están fabricando. Entonces, si con la supresión que le vamos a dar con dexametasona, que va a ser a dosis mucho más alta, hay supresión, estaríamos pensando más en tumores hipoficiarios, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea cuando cae en un rango dudoso la CTH. ¿Qué otras pruebas también se puede pedir? Prueba de estímulo con CRH, desmopresina o metirapona, ¿no? Que eso ya es un poco más complejo. Entonces, no nos olvidemos que una persona normal, pues elige, como hemos mencionado, hay una sección de CRH, de STH, cortisol, y eso tiene una retroalimentación. Pero en el caso de la enfermedad de Cushing, dijimos que la enfermedad de Cushing es el adenoma hipoficiario que produce ACTH. Entonces, ese tumor va a aumentar la cantidad de STH y va a aumentar la cantidad de cortisol. Pero tiene un efecto casi similar, pues, ¿no? Cuando el ACTH es ectópico, porque ese tumor también va a fabricar más cortisol y eso puede también inhibir todo el ciclo. De igual forma con el CRH ectópico, que ya es mucho más raro, como les mencioné,
Y acá sería lo que es el Cushing adrenal, o sea que hay un tumor aquí en las glándulas suprarrenales y fabrica igual cortisol, ¿no? Bien. Entonces, dentro de los estudios de imágenes que vamos a hacer, va a depender de hacia dónde nos lleva el diagnóstico, ¿no? Entonces, como dije, si estamos sospechando de que sea una ACTH dependiente, pues vamos a pedir una resonancia magnética de hipófisis. Si estamos pensando en algo de suprarrenal, una tomografía. En algunos casos se puede hacer estudios de menicidad nuclear o cateterismo de seno petroso para lo que es ACTH dependiente. Entonces, acá está el algoritmo más o menos para que nos ubiquemos. Tenemos un paciente con sospecha de Cushing. Primero, siempre recuerden excluir consumo de exógeno de corticoides, que es muy común en nuestra población. Desgraciadamente se automedican y como los corticoides casi curan cualquier cosa, o sea, bajan el dolor, mejoran el acné, cualquier inflamación, a veces los pacientes lo consumen muy seguido. Entonces, hacemos una tamización para ver si realmente este paciente tiene síndrome de Cushing. Y para eso podemos hacer el cortisol urinario 24 horas, la dexametasona 1 miligramo en la noche, cortisol salival. Y lo ideal, o lo normal, es que eso tenga que suprimir, ¿no? O sea, que el cortisol salga bajo. Si sale alto, entonces estaríamos sospechando de que este paciente tiene un síndrome de Cushing. Solicitamos la ACTH. Si es menos de 5, debe estar en adrenales. Si es más de 20, debe estar en hipófisis. Pero si está entre 5 y 20, vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial. Y para eso vamos a hacer otras pruebas dinámicas. Entonces, como habíamos dicho, si es algo que está en adrenales, hacemos una tomografía, vemos cuál es el problema. Si está más de 20, vemos una resonancia. Y a veces, cuando no se puede diferenciar adecuadamente en la resonancia dónde está el tumor, se puede hacer esta prueba, ¿no? Que es el cateterismo de seno petroso. Pero suficiente con que sepan que se hace eso en ese caso, ¿no? En cuanto al tratamiento, va a depender obviamente de cuál es la causa. Si estamos hablando de una enfermedad de Cushing, el tratamiento es quirúrgico, así que se tiene que hacer una cirugía transesfenoidal, igual que habíamos comentado con el caso de la acromegalia. Entonces, al quitar este tumor, pues hay una mejoría de todo el cuadro, ¿no? Porque de ahí es donde está saliendo la hormona. En el caso de que sea un síndrome de Cushing independiente de ACTH, es decir, está en la glándula suprarrenal, dependiendo también de cuál es la causa, se tiene que sacar el tumor. En estos casos, la curación puede llegar a ser hasta del 100%, porque es mucho más sencillo ese tipo de cirugías. Cuando es secundario la secreción ectópica de ACTH, que ya es mucho más raro, el tratamiento va a depender mucho de cuál es la patología de base, por ejemplo, si es un carcinoma de pulmón, si se puede extirpar o no, si es un timoma probablemente se puede extirpar todo, si es algo de páncreas un poco más complicado, va a depender de cuál es la causa principal. Y la radioterapia, de igual forma como hemos visto en lo que son tumores hipofisiarios, pues ya quedaría ya para pacientes ya con un poco más de poca respuesta quirúrgica, ¿no? O que no toleren el tratamiento médico. En el caso del tratamiento médico, tenemos lo que son inhibidores de la esteroidogénesis, como el ketoconazol, la metilapona, y también hay agentes que pueden actuar a nivel hipofisiario, en el caso de la enfermedad de Cushing, como nuevamente los agonistas de dopamina y los análogos de somatostatina. Pueden ser una segunda línea de tratamiento en pacientes operados que de repente ha quedado todavía tumor residual. También tenemos el antagonista del receptor de glucocorticoides, que es la mifepristona. En general, ese sería el tratamiento, pero depende también de cuál es la etiología, pues, ¿no? Muy bien. Eso con respecto al síndrome de Cushing. Bien. Vamos a pasar a lo que es insuficiencia suprarrenal. Un segundo.
Ok. Vamos a ver entonces lo que es insuficiencia suprarrenal, que es obviamente todo lo contrario a lo que hemos visto con el síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, la fisiopatología, igual, tenemos que acordarnos lo que les he mencionado, todo lo que es la regulación del eje adrenal. Entonces, la insuficiencia adrenal primaria es aquella que afecta la glándula suprarrenal, ¿ya? Que puede ser porque, digamos, hay algún tipo de destrucción, alguna infección, o de repente hemos tenido que retirar las glándulas suprarrenales por alguna razón. Entonces, cuando afecta lo que es la misma glándula suprarrenal, se denomina insuficiencia adrenal primaria, ya que actúa en el órgano blanco. Entonces, la prevalencia puede ser de 9 a 14 casos por 100.000 habitantes y uno tiene una incidencia de 4 a 6 casos por millón de habitantes y año. En el caso de la insuficiencia renal secundaria, más bien es debido a una reducción de la fabricación de la ACTH o en todo caso de la CRH. Entonces se podría considerar que si hay disminución de la CRH, se puede considerar como una insuficiencia renal terciaria, ¿no? Y esta prevalencia va de 150 a 280 casos por millón de habitantes. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia renal? Lo vamos a diferenciar tal cual les he mencionado. Entonces, primero tenemos la insuficiencia adrenal primaria, que en países desarrollados la causa más común es la adrenalitis autoinmune, ¿no? Esta adrenalitis autoinmune, en un 40% de los casos se puede presentar de forma aislada, usualmente con un predominio mayor en el sexo masculino, y en un 60% puede formar parte de un síndrome poliglandular autoinmune. Y en estos casos tiene una mayor incidencia en el sexo femenino. En el caso de pacientes de países en vías de desarrollo, la causa más común es tuberculosis, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en nuestro medio hay una cierta tendencia también a tener pacientes que han tenido tuberculosis renal o en todo caso miliar y por eso han tenido también una insuficiencia renal primaria. Pero también hay pacientes con adenitis autoinmune. Tenemos otras causas más raras, como las causas congénitas, por ejemplo, la hiperplasia adrenal congénita, las adrenoleucodistrofias. En el caso de pacientes a los que se ha tenido que retirar las glándulas suprarrenales. Y esto podría darse, por ejemplo, en un paciente que tiene un síndrome de Cushing, ¿no? Y se ha tenido que retirar. Puede haber infiltración tumoral, es decir, metástasis y otros tipos de cáncer de otra parte del cuerpo, o insuficiencia adrenal inducida por otras drogas, ¿no? Que como hemos visto, el mitotano, el ketoconazol disminuyen la función de la glándula suprarrenal. O en algunos casos más raros, lo que es la hemorragia adrenal bilateral. Entonces, también podemos tener una insuficiencia adrenal secundaria, en la cual podría darse porque hay tumores hipoficiarios que destruyen esta región, ¿no? La región hipoficiaria o la región hipotálamo hipoficiaria. Entonces, sobre todo en tumores pues que no son funcionantes, ¿no? Que llegan a ser muy grandes y afectan el resto de las hormonas que fabrica la hipófisis. En otros casos tenemos lo que es la hipófisis linfocítica, y algo muy importante, el exceso de glucocorticoides. Como es eso con el síndrome de Cushing, hay pacientes que hacen un síndrome de Cushing exógeno, ¿no? Son pacientes que toman mucha cantidad de corticoides, usualmente son personas que se automedican. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá también les he puesto, que cuando estos pacientes a veces se sienten mal porque ya empiezan a tener estrías, empiezan a aumentar de peso, lo que hacen es suspender de forma brusca este corticoide, ¿no? Al hacer eso, lo que están causando es una insuficiencia adrenal secundaria, debido a que así ha sido un periodo muy prolongado, ya no hay una respuesta de ese eje, o sea, del eje ACTH-cortisol, debido a que se ha acostumbrado a que haya una respuesta exógena, o sea, que haya un producto exógeno, ¿no? Por consiguiente, cuando un paciente está usando mucho tiempo lo que son corticoides, siempre hay que evaluar el eje. No se puede suspender así bruscamente el corticoide porque podríamos causar una insuficiencia adrenal, sobre todo en niños, ¿no? Porque tienen un menor peso, pueden hacer una insuficiencia adrenal aguda y eso podría hacer que el paciente fallezca.
Otras causas, la apoplejía hipoficiaria, con la infiltración hipoficiaria, el traumatismo craneal, ¿no? Las manifestaciones clínicas en la insuficiencia adrenal pueden ser síntomas muy inespecíficos y también pueden ser muy insidiosos. Puede ir desde fatiga, astenia, debilidad, anorexia, náuseas, mialgias, artralgias, ¿no? Principalmente también el paciente va a decir que tiene una pérdida de peso. Entonces, ¿qué es lo que más va a presentar el paciente? Astenia, en el 100% de los casos. Anorexia. Los síntomas gastrointestinales como las náuseas, vómitos, dolor abdominal, un deseo por consumir sal, dolores musculares, puede haber, como les había mencionado, pérdida de peso, hiperpigmentación, hipotensión, dependiendo de cuál sea de las dos las causas, y vitiligo, ¿no? En lo que son los exámenes laboratoriales podemos encontrar hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia, azoemia, anemia y eosinofilia. Es importante que nosotros veamos las características clínicas del paciente porque allí nos vamos a poder diferenciar entre una insuficiencia adrenal primaria de una secundaria. Entonces, la insuficiencia adrenal primaria, vamos a ver que la hiperpigmentación está presente, debido a que como el problema en este nivel es en la misma glándula suprarrenal, hay un estímulo de la ACTH. Y si nosotros recordamos, la ACTH viene de una hormona un poco más grande que está relacionado con la hormona estimulante de melanocitos. Entonces, al haber más producción de esta prohormona, también hay una mayor producción de la hormona estimulante de melanocitos. Por consiguiente, el paciente puede tener hiperpigmentación, lo cual no va a suceder en la adrenal secundaria porque el problema es ese nivel, el nivel de la ACTH. En el caso de la adrenal primaria también puede haber hipercalemia debido a que el problema está en la glándula suprarrenal. Entonces hay probablemente una destrucción de toda la glándula y por consiguiente también afecta no solamente la parte que está regida por la CTH, sino también la parte que está regida por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por consiguiente puede haber hipercalemia. De igual forma, es más frecuente en este caso la hiponatremia por la misma razón, pero en la secundaria también podemos ver hiponatremia en algunos casos, porque hay cierto dominio también de los corticoides en este electrolito. Podría también en la adrenal primaria haber ácido hipotensión, porque recuerden que el eje renina-angiotensina-aldosterona tiene que ver mucho, mucho con la presión. Puede haber pérdida de vello axilar y pubiano por la otra capa que tiene la glándula suprarrenal. Entonces, cuando hay una disminución de la DEAS, puede haber esta disminución. En caso del vitiligo puede darse, pero porque habíamos visto que una de las principales causas de la insuficiencia renal primaria es autoinmune, ¿no? Entonces podrían estar relacionados, ¿no? Ok, obviamente los primeros exámenes que podemos ver. Por consiguiente, cuando uno tiene un paciente con hiponatremia, uno de los diagnósticos diferenciales siempre va a ser insuficiencia adrenal, sobre todo si va con hipotensión. Entonces, lo más importante para que nosotros podamos realmente dar el diagnóstico es hacer un examen de cortisol sérico. Usualmente este examen de cortisol se hace entre las 6 y 8 de la mañana. Y con ello nosotros podemos ver si realmente el paciente tiene insuficiencia adrenal. Entonces, si el paciente tiene un cortisol menor de 3 microgramos por decilitro, estamos hablando de que hay una insuficiencia adrenal. Y si tiene valores por encima de 18, excluyen el diagnóstico. Pero como ven, una vez más, hay un rango entre 13 y 18 y que puede ser dudoso, ¿no? Entonces, cuando hay estos problemas de duda, lo que se puede hacer sería una prueba de estimulación con corticotropina, en la cual se administra una cantidad de CTH y se va midiendo cuáles son las elevaciones, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen insuficiencia renal secundaria, que ha comenzado hace poco, digamos que hace poco le hayan operado o algo, a veces esta prueba de estimulación puede presentar falsos negativos, ¿no? Debido a que todavía la glándula suprarrenal todavía no ha tenido una atrofia, debido a que ha sido hace poco la disminución de la CTH, ¿no?
Entonces, en ese caso se tiene que hacer otro tipo de pruebas dinámicas. Y en esos casos se puede hacer, por ejemplo, una prueba de hipoglicemia, entrar en cristalina al paciente y la idea es que vaya a hipoglicemia, para que la glucosa le baje a menos de 40. Y lo que se hace es ver cómo es la respuesta del cortisol. Cuando hay hipoglicemia, tiene que haber picos de cortisol. Si empieza a haber un pico de cortisol más de 18, significa que el eje está intacto, ¿no? Básicamente, esos exámenes solamente se hace cuando hay una duda. Pero si el paciente le hacemos la prueba de cortisol, está en 1, tiene hiponatremia, hipotensión, pues ya eso es un poco más alejado, ¿no? Hace poco tuvimos un paciente que algunos de ustedes seguro lo han visto, que debutó con cetosis diabética y que también estaba consumiendo corticoides, prednisona. Y aparte de la cetosis diabética, pues el paciente hizo una insuficiencia adrenal por uso de corticoides. Y el paciente, si bien no tenía una presión tan baja, cuando le hicimos el dosaje de cortisol, pues salió en 2. Entonces el paciente todavía tiene que usar corticoides un tiempo hasta que haya una mejoría del eje adrenal. Además de eso, obviamente vamos a hacer algunos estudios más, dependiendo de cuál sea la causa o la etiología de la insuficiencia adrenal. Si estamos pensando que es una etiología primaria, se pueden pedir anticuerpos, que no son 100% sensibles, pero nos pueden ayudar. Obviamente tenemos que descartar que no haya tuberculosis. Y en el caso de que sospechemos alguna hipófisis, pues tendríamos que hacer de todas maneras una resonancia, porque podría estar relacionado con un tumor no funcionante, algún macroadenoma hipofisiario, entonces hay que ver cuál es la causa, ¿no? El tratamiento de elección es hidrocortisona, viene en tabletas, también viene en ampollas, dependiendo de cuál sea el estado de la insuficiencia adrenal, es que se indica cualquiera de las dos vías. Aproximadamente la dosis está entre 15 a 25 miligramos por día y es un reflejo más o menos de la producción diaria que tiene cualquier ser humano de corticoides. La hidrocortisona es el medicamento de elección por su tiempo de vida media y además que no va a dar tantos efectos adversos. Pero en nuestro medio es un poco más complicado usar hidrocortisona vía oral. Entonces podemos darle a los pacientes a veces prednisona y en casos más raros, pues por ejemplo dexametasona, ¿no? Pero la idea es que le demos un equivalente a la dosis, ¿no? Acá tenemos los corticoides, los glucocorticoides y más o menos cuáles son sus equivalentes. En el caso de los pacientes que tienen insuficiencia renal primaria, o sea, los pacientes que el problema es la glándula suprarrenal, a veces solamente con la hidrocortisona, pues no compensa del todo el lado mineralocorticoide. Entonces, aparte de darle la hidrocortisona, le vamos a tener que dar otro tipo de corticoide que es la fluorocortisona, que también viene en tabletas y que se da una vez al día. Y la idea ahí es mejorar lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Una mención muy importante que tenemos que hacer es con la insuficiencia adrenal aguda. Entonces, lo más común es que esto se puede dar por la suspensión brusca de glucocorticoides en pacientes que lo han estado usando por un tiempo prolongado. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando un paciente usa mucho, mucho tiempo estos corticoides, no hay que retirarlo bruscamente si antes no hemos por lo menos visto cómo está su eje, o sea, el eje hipófisis adrenal. Además de eso, los pacientes que tienen ya una insuficiencia adrenal, siempre se les debe indicar que cuando pasen por situaciones de estrés, sea una infección, sea una cirugía mayor, tienen que aumentar la dosis de corticoides dependiendo de cuánto vaya a ser el estrés. Entonces, las causas de insuficiencia adrenal aguda, dentro de lo que es la primaria, pues tendríamos cosas mucho más bruscas, como una hemorragia adrenal, una necrosis o trombosis meningocócica, trastornos de coagulación. En el caso de la adrenal secundaria, lo más común, como les había mencionado, la suspensión brusca de tratamiento. Y nuevamente les vuelvo a recalcar que es muy importante que tengamos cuidado con los pacientes pediátricos, aún usando solamente, digamos, corticoides tópicos, ¿no? Las cirugías de hipófisis o cirugías de glándulas suprarrenales cuando tienen síndrome de Cushing, la necrosis hipofisiaria postparto, los traumatismos craneales. Entonces, cuando tienen una insuficiencia adrenal aguda, es muy importante que nosotros le indicamos al paciente la hidrocortisona endovenosa. Usualmente hay que darle una dosis de 100 miligramos
Y de ahí, en las siguientes 24 horas, se puede dar entre 200 a 300 miligramos, ¿no? Lo ideal sería en infusión continua. Además de eso, manejar bien lo que son las presiones, con una buena cantidad de cloruro de sodio. Usualmente hay que dar primero a chorro y de ahí se va haciendo un monitoreo. Además, a la mano debería estar el dosaje de cortisol para que nosotros confirmemos este diagnóstico, ¿no? Porque una vez que nosotros ya colocamos la hidrocortisona, va a ser un poco más complicado que nosotros hagamos un dosaje de cortisol. Entonces, las medidas generales que tenemos que considerar, como les había mencionado, el corticoide endovenoso, solamente 100 miligramos en bolo, después vamos a ir dándole durante 24 horas entre 200 y 300 miligramos. Siempre estar atentos a lo que es los fluidos. La hidratación es sumamente importante en las 24 horas para evitar que haya hipotensión y shock. Y ver cuál ha sido la causa, ¿no? ¿Por qué ha dado esta insuficiencia? Entonces, si por ejemplo es un paciente que tiene una insuficiencia renal primaria común y siempre está tomando su medicación, pero de repente ha tenido una infección y eso lo ha descompensado, ver qué antibiótico le damos y ver si es que el paciente tiene una forma mucho más grave, la posibilidad de que tenga que ir a la unidad de cuidados intensivos. Muy bien, listo. Con eso terminamos lo que es insuficiencia adrenal. Un segundo. Ok, no sé si tendrán alguna pregunta. Lo que hemos visto, es importante que van de la mano los dos temas, ¿no? Así que solamente sería cuestión de que lo vayan repasando y solamente que sepan lo más importante, ¿no? Como les he mencionado, tampoco es que necesiten saber cuáles son las pruebas dinámicas, cuánto de dosis, ni nada de eso, porque eso ya son cuestiones de especialidad y en realidad tampoco es que en nuestro medio podamos hacer todas las pruebas dinámicas, ¿no? No tenemos, por ejemplo, ACTH para poder hacer el examen como fármaco, ¿no? Y las pruebas, por ejemplo, de hipoglicemia con insulina, no tenemos los recursos como para estar, porque son pruebas largas y el paciente tiene que estar casi como hospitalizado durante toda una media mañana. Entonces es un poco más complicado. Así que nosotros siempre nos guiamos de la clínica, básicamente. Ujú.